Me corresponde moderar los paneles que tenemos hasta el final de la mañana, que de acuerdo con el programa son las 2 de la tarde. Por tanto, ha sido interesantísimo todo lo que hemos visto hasta este momento, pero más que renovables parecían paneles de gases que expandían y utilizaban todo el tiempo disponible. Quiero decir con esto que realmente tenemos hasta las 2, tenemos 90 minutos, me parece, y tenemos 11 intervinientes. Con lo cual, por la regla de la distribución homogénea, pues yo pediría a todos, incluyendo los ponentes de este panel, que por favor hiciesen un esfuerzo estos y los siguientes en hablar unos 8 minutos para que incluso pudiésemos tener algo de tiempo de debate. Realmente no parece muy correcto lo que estamos haciendo en el sentido de traer a gente distinguida, conocedora y profesionales del primer nivel en este campo para que hablen tan poco tiempo, pero creo que si no vamos a acabar a las 2:30, 3 menos cuarto, y supongo que será peor. Con lo cual vamos a empezar este panel ya con este esquema, si estáis de acuerdo, y nos toca hablar de la energía solar termoeléctrica. Para ello tenemos 3 intervinientes: Ernesto Álvarez Martínez, director del Departamento Internacional de SENER; Manuel Romero Álvarez, del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Energía; y José Alfonso Nebreda, director general de ACS Cobra. Presentaré brevemente a cada uno de ellos antes de vuestra intervención. Y Ernesto es ingeniero industrial, ¿no? Y ha empezado su carrera profesional en Duro Felguera, siguió trabajando en la empresa de ingeniería TSK Energía en el área de energía y plantas industriales, y desde enero del año 2014 hasta la actualidad es director de desarrollo de negocio de SENER. Creo que es importante mostrar que ha sido responsable o ha estado involucrado en proyectos EPCs de CSP en Sudáfrica, Marruecos y también en España, por tanto con una experiencia, digamos, real, práctica de esta tecnología. Sin más, por favor, agradeciéndoos a todos la presencia aquí, pues tienes la palabra, Ernesto. Bueno, antes de nada, buenos días a todos. Para SENER es un placer estar aquí, y lo primero que quiero agradecer es la invitación del Club de la Energía. Voy a intentar ser muy breve y, bueno, simplemente, pues para comenzar, un pequeño track record de SENER, donde hemos participado de alguna manera u otra en 29 plantas con una capacidad superior a los 2.000 megavatios en proyectos pues en España, Estados Unidos, Marruecos y Sudáfrica. Y como dato, pues bueno, el 44% en España y el 35% en el resto del mundo. Unas pequeñas fotografías para una idea del tamaño de 2 plantas de Génesis que hemos realizado en Estados Unidos. Y aquí, pues simplemente como curiosidad, ver que es una de las plantas que se está utilizando el sistema dry cooling, con el cual no necesitamos utilizar agua. Esta es una planta que están operando desde hace varios años y con una producción realmente excelente. También, bueno, ahí vemos otra imagen de Ouarzazate, de Marruecos, donde se ve al fondo NUR 1, que ya está en operación, 160 megavatios, NUR 2, 200 megavatios, y NUR 3, que es esta que vemos aquí al principio, que es una planta de torre, todas ellas, como digo, con almacenamiento, simplemente para dar una idea, ¿no? Luego comentar que para nosotros el tema, para SENER, el tema del almacenamiento es fundamental, entre otras cosas porque es una forma pues muy barata de almacenamiento y con una gran flexibilidad y unos tamaños grandes. Estamos hablando de 100, 150, 200 megavatios. La foto a la derecha, creo que a su izquierda, corresponde a Gema Solar, donde tuvimos la participación de nuestros compañeros de ACS Cobra en este proyecto, que es una planta en funcionamiento de 20 megavatios. Luego, pues bueno, también un poco hablarles de la diferenciación tecnológica y ver, pues bueno, cómo hemos empezado con diseños innovadores, luego hemos pasado a prototipos y luego a operación de plantas comerciales sin incertidumbres. Hasta el momento, de todas esas plantas que les he comentado, todas ellas han superado
digamos, los production preformas que estaban solicitados en esas plantas, ¿no? Y un poco el esquema es siempre el mismo, ¿no? Realizar un prototipo, pasar a una planta, digamos, ya comercial, y de ahí ya pues tener un funcionamiento ya continuo, ¿no? Luego también, pues, un poco en la misma dirección, la evolución de SENER en lo que son las torres. Empezó con una planta de demostración en el año 96, se volvió a construir Gema Solar con 20 megavatios, como digo, con la participación de ACS Cobra, muy exitosamente y funcionando, y ahora estamos en construcción de NUR 3, que son 150 megavatios con almacenamiento. Bueno, en cuanto al mercado, pues bueno, son plantas de alto nivel tecnológico, que tienen una diferenciación tecnológica, que tienen unos diseños pues muy innovadores, cada vez más competitivos y más probados, y luego pues sí que es cierto que hay una maduración de mercado, aunque bueno, se han roto muchas barreras, ¿no? El almacenamiento térmico, como os comentaba, es una de las futuras apuestas, y desde el principio de SENER, porque intentamos que sea una energía gestionable, ¿no? Despachable, lo que hablamos en nuestro lenguaje. Y luego, pues bueno, también tenemos que hablar del tema de reducción de costes, y luego un tema muy importante es la hibridación, donde ya estamos participando en proyectos hibridando fotovoltaica con termosolar, como es el proyecto de Midel. Bueno, aquí unos datos, simplemente hemos participado en 19 plantas, y ahí ven un poco la cantidad de toneladas de sales, ¿no? Porque nuestro sistema de almacenamiento, que antes no lo había comentado, consiste en 2 tanques de molten salt, unos de frío y otros calientes, para poder gestionar la energía. Bueno, aquí simplemente unas pequeñas curvas, pero esto voy a pasarlo rápidamente, simplemente para indicar que tanto en primavera, verano y se puede funcionar en 24 horas de operación. También en invierno y otoño esta tecnología permite funcionar 18 horas a plena carga, o 24 bajando un poco la carga de la turbina, con lo cual podríamos decir que prácticamente podrían funcionar las plantas 24 horas al día. Bueno, otro dato muy importante, y nos está pasando sobre todo en mercados como los sudafricanos, más y más nuestros clientes nos están pidiendo suministrar la energía en unas horas concretas, lo que se está llamando peak hours o horas pico, y aquí otra vez la termosolar con almacenamiento perdón, pues ofrece esa posibilidad de tener energía a la demanda. Bueno, también hemos tenido reducción de costes. Desde el primer SENER-TRAF al SENER-TRAF 2, pues se han reducido muchísimo los costes, y se ha aumentado un 28% pues la apertura del espejo, con lo que eso conlleva en cuanto a términos de producción. Bueno, unos datos también un poco significativos, ven ustedes ahí que hay más de 2.597 kilómetros, 4.000 vigolazos, o sea que se han hecho muchos proyectos, y hay en SENER una gran experiencia en este tipo de productos. Bueno, la reducción de costes pues pasa por países low cost, hay un gran recorrido en el campo solar, sobre todo en lo que es en la digitalización, y en la modulación de la torre, en la que ya estamos trabajando en estos días, ¿no? Y bueno, ha sido un poco al sprint, pero creo que he dado tiempo para mis compañeros. Bueno, pues incluso a menos de 8 minutos, lo cual yo creo que agradeceremos. Vamos a también tener ocasión de tener preguntas y cuestiones en este panel, lo cual os agradezco mucho. Paso entonces ya a la palabra a Manuel Romero, no sin antes decir que es doctor en Ingeniería Química por la Universidad de Valladolid. En la actualidad, como pone el programa y he comentado, es director adjunto del Instituto Madrileño de Estudios Avanzados de Energía, y ha sido con anterioridad director de la División de Energías Renovables del CIEMAT y director de la Plataforma Solar de Almería. Ha desarrollado en parte su actividad profesional en el ámbito de programas de investigación con sistemas de concentración solar y también de producción de hidrógeno, habiendo participado en numerosos proyectos, por tanto también un ponente muy relevante para este tema. Muchas gracias por estar aquí, y Manuel, tienes la palabra. Muchas gracias, Eloy. Voy a ser muy breve, si me dejan ver la presentación. No la veo. Bueno, voy a intentar ser tan breve que, como verán,
son 4 o 5 transparencias y ni siquiera tengo introducción para ahorrar tiempo, porque en este tipo de debates te presentas 2 veces. Te presenta el moderador y luego te vuelves a presentar tú. Voy a ir directamente al grano y a aportar desde el punto de vista del I+D algunas reflexiones. Quizás la más relevante que trataría de transmitir es que cuando hablamos de solar termoeléctrica estamos hablando de una tecnología que ha tenido que luchar, y esto lo saben muy bien los compañeros del sector industrial, en menos de una década. Yo lo represento ahí con tres ondas de mercado. Es decir, realmente, si ustedes ven el desarrollo de la tecnología, ven que estamos hablando de prácticamente 5 gigavatios, que tomando nota es lo que monta la fotovoltaica en 9 meses y la eólica en un año, ¿no? Y sin embargo, pues a pesar de eso, a pesar de lo que supone en términos absolutos, pues prácticamente en tan solo 10 años el sector industrial y los tecnólogos han tenido que abordar situaciones tan dispares como las que ven ahí. Un primer periodo que empieza en el mercado en el 2007, donde prácticamente la obsesión de todos los presentes era esto tiene que, sobre todo, ser fiable, funcionar, ser una tecnología realmente que dé confianza, y los que sufrimos en la época del proyecto PS10 sabemos lo que es estar 1 año y medio para sacar adelante el financial closure de un proyecto sometidos a todas las torturas de todas las auditorías bancarias y por supuesto, pues el principal objetivo en ese periodo era realmente dar una sensación de que la tecnología funcionaba a pesar de que fuera muy conservadora. A pesar de eso, pues algunas empresas como las aquí presentes hicieron ya una apuesta tecnológica importante, como fue el almacenamiento significativo en sales, que ya era todo un hito tecnológico que costó mucho meter en una época en la que había que convencer además a las entidades financieras. Sin embargo, prácticamente sin anestesia previa y en tan solo 3 años, que eso me gustaría que ustedes lo internalizaran mentalmente, hay que dar el salto a Estados Unidos, a aumentar, no sé, en un orden de magnitud en la escala de las plantas y encontrarse que hay que pasar del modelo de feed-in tariff al modelo de PPA, con lo cual la tortura es de otro tipo, con entidades bancarias. Es decir, que realmente la tecnología ha estado sometida a un estrés tremendo y en muchos de los casos sin tener todavía el feedback de cuál había sido la experiencia operacional en el periodo anterior. Y prácticamente a los pocos años pues nos vemos ya en la globalización que represento ahí, en subastas muy competitivas, donde ya compites contra todas las tecnologías. Y a pesar de eso, bueno, pues yo creo que ya es un éxito el que los tecnólogos y las empresas pues estén consiguiendo algunos nichos de aplicación comercial. Bueno, pasando a la siguiente transparencia, a ver si se ve. Pues un poco dónde pueden estar todavía los nichos para bajar de esos 16, 15 céntimos que estamos ahora mismo en los proyectos tipo NOR en Marruecos. Pues bueno, están más o menos escritos también en nuestros roadmaps, no son tan sesudos con los que tiene la fotovoltaica con tantos puntos, pero bueno, básicamente hay un consenso que en la parte del campo solar pues todavía hay que bajar por debajo de los 75 euros el metro cuadrado en el coste por metro cuadrado instalado del campo solar, que es el elemento más importante, puede ser más de un 40% del coste total. Nuevos fluidos térmicos, aquí sí que estamos trabajando muchísimo, sobre todo tratar de trabajar por encima de los 700 grados, lo cual te abre la oportunidad de abrirte a optimizar mucho más el bloque de potencia. El receptor solar tiene todavía un reto importantísimo, ya sabemos trabajar con un 88% de rendimiento, casi un 90%, a casi 600 grados en el fluido, pero tenemos que llegar a casi 800 y manteniendo este 90%, eso es un reto importante y con estos costes. Y bueno, dentro del bloque de potencia y del almacenamiento, pues ver cómo exploramos esos nuevos fluidos, ¿no? Ahí es donde estamos tratando de ver si en los próximos años, pues en alguno de los proyectos podemos meter estas tecnologías. Ahora mismo la reflexión es que con estas mejoras se puede llegar al entorno de incluso por debajo de los 8, entre 8 y los 10 céntimos de euro el kilovatio hora, pero me uno a la pregunta me parece que era del IGNOR, ¿va a ser suficiente? Pues he robado por ahí una presentación de los chilenos, donde ya nos demuestra que no sé si fue Solar Reserve, y esto quizás pues Alfonso nos puede ilustrar, pues me parece que ofertando, no sé si fue con 6,7, ¿no? Pues se quedó fuera. Efectivamente, es que con 6 o 7 nos quedamos fuera todavía, entonces realmente pues el tema está complicadísimo, ¿no?
Y bueno, para acabar de ilustrar dos ejemplos tecnológicos, pues nuevos fluidos. Pues por ejemplo, nosotros estamos trabajando ya en un proyecto TRL6 para utilizar arena y lechos fluidizados para almacenar en silos de arena, y hay toda una comunidad que se reunió hace 2 semanas para tratar ya de lanzar proyectos dentro del marco de la Agencia Internacional de Energía con nuevos fluidos que permitan introducir, entre otras cosas, pues ciclos supercríticos. El próximo proyecto que se va a financiar en la última convocatoria de la Comisión Europea probablemente va a ser una pequeña demostración de una plantita, probablemente con la participación de MAN, de una pequeña turbina supercrítica y arena como fluido. Y ya para acabar, pues nosotros, por ejemplo, en Indea Energía, dentro de las ideas modulares, pues este proyecto en el cual estamos colaborando con Highgear Abengoa para la producción de queroseno para aviones, trabajando ya a 1400 grados y con absorbedores volumétricos porosos de óxido de cerio. Es decir, que a pesar de todo no acabamos en la electricidad, ya estamos abriendo oportunidades tecnológicas de demostración a otras aplicaciones como es los nuevos combustibles alternativos en el transporte. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias por la brevedad, por la capacidad de síntesis y por las muchas información y ideas que nos has presentado. Y pasamos a al último ponente de este panel sobre solar termoeléctrica, José Alfonso Nebrera, que es ingeniero industrial por la Escuela de Ingeniería de Sevilla. Es también tiene el curso de programa de Business Administration del IES y es director general de ACS Cobra desde el año 2014. Además, es vicepresidente de la Asociación Termosolar Europea Estela y vicepresidente de Friends of the Supergrid. José Alfonso, gracias también por estar aquí y tienes la palabra. Ahora, sí, ¿no? Pues ante todo, muchas gracias al Club de la Energía y a Eloy por la presentación. Yo creo que está siendo muy interesante. Yo vengo de esta mañana y la verdad es que he aprendido mucho. Lo bueno que tiene hablar el último es que te quitan trabajo a los que han ido delante de ti, sobre todo si son tan eficientes como estos dos colegas que tenéis hoy aquí. Así que probablemente me voy a comer una parte significativa de mi presentación, que era una presentación, o que es una presentación mucho más general, que tenía más o estaba más planteada pensando quizás en la tecnología termosolar en el marco de un sistema eléctrico. O sea, nosotros desde el principio, como ha comentado Ernesto, estamos pensando en el almacenamiento. ¿Y por qué en el almacenamiento? Porque el almacenamiento significa un grado de gestionabilidad significativo y ya desde aquel momento anticipábamos que la fotovoltaica, que empezaba a tener unas perspectivas de reducción de coste mucho más significativas, y nos parecía que la manera de contribuir al mundo de la renovable era más por la vía de la gestionabilidad, ¿no? Bueno, entonces, a mí me preguntan de vez en cuando por el precio. Y digo, ¿qué es más barato? La generación nuclear, el ciclo combinado y tal. Y es la típica pregunta que es simple, pero que no tiene una respuesta simple. Entonces, la respuesta simple generalmente está equivocada, y la respuesta que no está equivocada es necesariamente compleja. O sea que estas preguntas que tienen que ver con los costes, con los LECO y tal, pues casi siempre son muy difíciles de contestar si no es con un par de horas por delante para empezar a dar una contestación rigurosa, ¿no? La competitividad de la renovable, aparte evidentemente la cantidad y la calidad del recurso que tenga en el emplazamiento donde las vayas a poner, tiene mucho, y otra serie de factores que no entro, pero que son más o menos comunes, pues el coste del dinero, etcétera. Pero sí que quiero concentrarme en esta segunda parte. Es importantísimo entender en qué clase de sistema eléctrico estamos insertando una determinada planta para entender hasta qué punto puede ser o no competitiva. ¿Cuáles son las características de ese sistema en cuanto a cuál es el mix de generación, cuál es la curva de demanda? Hay sistemas que tienen una curva de demanda prácticamente plana todo el día, por ejemplo, Arabia Saudita. Hay sistemas que tienen una curva de demanda con un pico enorme al principio de la noche, justo cuando se ha ido la luz. Entonces, estas son consideraciones que yo creo que son muy significativas. Y en muchos sitios, como por ejemplo pasa en Sudáfrica, empieza a aparecer claramente una distinción entre el mero precio de producir la electricidad y conceptos que tienen que ver ya con cómo
de friendly, cómo de amistosa es esa generación de electricidad para el sistema. Por ejemplo, en el caso de Sudáfrica tenemos un pago por la energía pico, por las horas pico, que es algo así como un coeficiente de 200 y pico, o sea, más del doble de lo que nos pagan por la electricidad que suministramos en hora valle, ¿no? En concreto, en Europa, parece que el Winter Package que está, como las propuestas estas legislativas que ha lanzado la Comisión hace unos meses, ya empiezan a aparecer los primeros síntomas de que efectivamente no hay más remedio que empezar a darle valor, y además un valor económico y unas señales económicas a lo que son sistemas de flexibilidad. Hablábamos antes del almacenamiento, por ejemplo, se ha comentado aquí, el almacenamiento en este momento. Todos sabemos que tiene mucho sentido, pero no hay una forma de traducir ese sentido en un streamline, en un flujo económico que permita financiar los proyectos, ¿no? La parte positiva de esta tecnología, concretamente la termosolar, es que de manera natural, de forma integrada dentro de la tecnología, nos permiten suministrar una serie de servicios de flexibilidad o de contribución a la estabilidad del sistema, que son en alguna medida pues simplemente porque al final acabamos generando la electricidad con una turbina de vapor absolutamente convencional, con sus características de inercia, posibilidad de contribuir a la regulación de la frecuencia, de la tensión, etcétera, y por otro lado, gracias al almacenamiento, estamos siendo también capaces de producir cuando hace falta en el sistema y no simplemente cuando tenemos sol. Y además tenemos una gran facilidad, gracias a que aquello al final es un ciclo térmico, fondo, pues tenemos mucha capacidad para hibridar con fuentes convencionales, como pueden ser convencionales o no convencionales, puede ser el gas o el biogás o lo que sea, cualquier cosa que dé calor, la biomasa, etcétera, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, volviendo otra vez a la pregunta, ¿va a ser o no competitiva o está siendo competitiva? Pues hombre, está siendo competitiva ya en determinados sistemas que tengan unas características que la hagan más interesante. Y al final la competitividad o no pues va a depender de las características del sistema, como decía, y de cuáles sean los efectos que tengan estas características sobre el curtailment, es decir, la necesidad de sacar del sistema determinadas tecnologías a otras tecnologías. O sea que el concepto nuestro es que la termosolar puede ayudar a que en los sistemas quepa más cantidad, quepa más cuota de tecnología renovable intermitente. Entonces, en cuanto a coste, pues ahora estamos aproximadamente en un sitio muy bueno, pues estaríamos en torno a 100 euros por megavatio hora. Estábamos a 280 cuando negociábamos cuál era el feed-in tariff el año 2006 o por ahí, ¿no? O sea que ya hemos conseguido una reducción significativa, pero evidentemente estamos lejos de los precios que se han comentado antes de la fotovoltaica y de la eólica onshore. Pero también tenemos que decir que en esos 100 euros estamos incorporando ya el almacenamiento, estamos incorporando un servicio adicional, ¿no? Y, por otra parte, necesitamos también, en esta línea de desarrollo tecnológico, mejorar la eficiencia en ese doble sentido de eficiencia en función de la superficie reflectante que debemos instalar y por territorio ocupado. Y, por supuesto, abaratar el almacenamiento y la hibridación. No voy a... Ya hemos dicho casi todo lo que dice aquí, o sea que esto voy a ir muy rápido. Hace 10 años estábamos terminando Andasol, me parece recordar. Hace quizá 4 o 5 estábamos terminando Gema. Estamos ahora terminando una planta de torre en Nevada de 100 o 110 megavatios, también con almacenamiento. Tenemos muy poca historia en esta tecnología. Tenemos un nivel de inversión en I+D muy inferior al que se está haciendo, por ejemplo, se comentaba antes, en fotovoltaica o en eólica offshore, ¿no? Así que nada, esto ya lo ha comentado Manuel con mucha más autoridad que la mía. Yo creo que esto se ha comentado también, en por dónde tienen que ir en las reducciones de CAPEX y OPEX, y en todo caso si hay alguna cuestión más lo comentamos ahora. Y en definitiva, el quién va a liderar el desarrollo, este es un tema como para 2 horas. O sea, aquí desgraciadamente España ha estado, probablemente esta es la única tecnología en la que claramente España ha tenido y todavía probablemente tiene el liderazgo tecnológico, pero también es clarísimo que lo vamos a perder. O sea, nos pasan por encima los chinos, a no ser que hagamos algo muy urgente para superar la situación actual de falta de proyectos y de falta de inversiones. Las conclusiones, las que he dicho, una tecnología muy joven, con un largo recorrido por delante para mejorar sus costes y su eficiencia, con unas grandes posibilidades para crear más valor para el sistema, para los sistemas eléctricos donde se inserte, con una vocación de facilitar o de permitir el que haya una mayor incorporación de otras tecnologías renovables en los mixes de generación,
muy adecuada para países con mucha irradiación solar, evidentemente, sobre todo si además disponen de recursos fósiles, como por ejemplo Egipto, por decir uno, y en un estado, digamos, en el que nuestro liderazgo se nos va de las manos, a no ser que nos espabilemos muchísimo. Y nada más, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, José Alfonso. También agradecer muy sinceramente la acotación del tiempo, incluso por debajo de estos 8 minutos que habíamos puesto como objetivo. Y esto nos da pie, evidentemente, a abrir preguntas del público, y espero que haya alguna. Mientras a alguien se le ocurre alguna o piensa algún tema de interés, a mí me gustaría plantear a cualquiera de los que estén en la mesa y que quiera contestar lo siguiente. Esta tecnología yo creo que tiene dos grandes bloques, una parte convencional, que José Alfonso lo ha mencionado, donde desde el punto de vista de desarrollos tecnológicos o fronteras tecnológicas, supongo que son las que puedan venir fundamentalmente por las turbinas de vapor. Entiendo que hay otra parte del bloque de tecnología que se refiere al almacenamiento de sales fundidas y al incremento de temperaturas de funcionamiento que ha mencionado Manuel. Y la tercera sería los temas de concentración solar a los que se ha referido Ernesto, y si no lo he entendido mal, por la apertura de los paneles, de los cilindros de concentración para poder captar más energía solar. En el panel anterior hemos oído las mejoras que puede haber por temas ya específicos, ¿no?, de la fotovoltaica, pero desde un punto de vista casi químico, físico-químico, diría yo. Mi pregunta sería si podemos distinguir en estos tres bloques qué fronteras tecnológicas puede haber. Y la segunda cuestión relativa a la competitividad, dos cosas, quizás también por comparación con el panel anterior. En uno de las ponencias anteriores se desglosó de una forma muy clara la estructura de costes entre lo que son los módulos, el resto de la planta, el balance of plants, el cableado y la parte, digamos, de transformación o de electrónica de potencia, inversores. No sé si es posible hacer un desglose básico en ese sentido, y ligado al tema de la economía y competitividad, que a pesar de que pongamos el foco en la tecnología, termina saliendo junto con la regulación, ¿en qué medida el levelized cost of electricity o el coste de generación en este caso tiene sentido desde el punto de vista de la incorporación de esas energías en punta o cuando cubren puntas de demanda o periodos de demanda? Nosotros no estamos. O sea, bueno, son bastantes temas, pero resumiendo, fronteras tecnológicas en cada uno de los bloques, que entiendo que interesará al público. Segundo, el tema relacionado con la estructura de costes y en qué medida la relación costes-precio o costes-mercado puede tener aquí, dada la tecnología y a la luz de vuestras presentaciones, más sentido. Sí, pues yo voy muy rápidamente respecto al tema de los bloques, y aquí evidentemente Manolo puede dar la opinión nuestra, lo que nosotros tenemos en mente, que probablemente está a más corto plazo de lo que están manejando en entidades que obviamente están pensando mucho más a largo plazo, ¿no? Nosotros, en lo que se refiere a la isla de potencia, no vemos grandes posibilidades de mejora. Las islas de potencia están muy afinadas, llevan muchísimo tiempo funcionando, y la única cosa que sí va a suceder es que a medida que aumentamos temperatura vamos a tener un poquito más de rendimiento. ¿Cuándo se va a llegar a las máquinas ultracríticas o hipercríticas? ¿Cuándo vamos a llegar a esa temperatura? Pues eso yo creo que todavía va a tardar bastante, ¿no? En cuanto al almacenamiento, pues el almacenamiento depende de los fluidos que utilizamos y del margen del rango de temperaturas que manejamos. En las torres tenemos un rango de temperatura mucho más amplio y por tanto con menos toneladas de sales almacenamos la misma entalpía. Tenemos todavía posibilidades de mejorar, yo creo que bastante, tanto en cuanto a los fluidos, es decir, las propias sales, pues hay un montón de desarrollo por hacer. Y ahí sí que seguramente se producirán, y de hecho se están produciendo mejoras significativas. Y sobre todo donde tenemos más posibilidades es en el campo solar, y en el caso de las plantas de torre, en la relación entre el campo solar, el receptor y las estrategias de apunte entre campo solar y receptor. Ahí hay
un enorme campo por delante. Nosotros estamos apuntando, por ejemplo, a plantas de torre, de campos solares y de torres de menor tamaño, pero varias en el mismo emplazamiento, de forma que podamos utilizar una única isla de potencia, por de 300 megavatios, con un espacio físico muy amplio, pero con torres menores. ¿Por qué vamos a torres menores? Pues porque la experiencia nos demuestra que el disponer de heliostatos con una capacidad de apuntar a una distancia, por ejemplo, en el caso de Tónopa tenemos heliostatos que están a 1,5 kilómetros del receptor. Acertarle al punto que quieres acertarle del receptor con un foco suficientemente concentrado, pues significa un heliostato muy caro, porque además tiene consideraciones de viento, del propio sol que le da el heliostato, cómo afecta la temperatura de la estructura metálica que tiene detrás de los espejos. Tiene unas cuestiones tecnológicas complicadas. Entonces, y luego tiene otra cuestión que es el abatimiento, es decir, tú ese 1,5 kilómetros que recorre la luz solar tiene unas pérdidas que dependen de la cantidad de aerosoles o de humedad o lo que sea que tengas en el ambiente. Ahora hay un proyecto que saca la DIWA, la Dubai Water Authority, Electricity and Water Authority, en la cual nosotros le estamos diciendo que lo que quieren no es posible con la tecnología actual, porque la atmósfera que hay en el emplazamiento es tal que las pérdidas de irradiación en esas distancias son muy superiores a lo que ellos están estimando. O sea que en materia de torre, muy importante la distancia, es decir, ir a torres más pequeñas, ir a heliostatos mucho más económicos, que ya existen, de hecho ya están en el mercado, están mucho más económicos, y plantas, en cambio, muy grandes en cuanto al ciclo de vapor. Ciclo de vapor grande significa abaratar, almacenamiento de temperatura, margen de temperatura alto, y luego hay una historia muy importante que es la estrategia de apuntamiento, que tiene también su miga, pero ese es un tema aparte. Bueno, yo creo que están más autorizados desde el lado de las empresas a ver. Yo coincido en que ahora mismo hay hay un gran número de ideas de cómo ir mejorando con innovación y llegar a hacer muchas mejoras incrementales, y en mi presentación he intentado mostrar algunas pinceladas de otras ideas que están ya en la recámara con TRLs bastante elevados. Pero hay dos riesgos muy importantes a la hora de un poco ser realista. Uno de ellos es que el número de, ¿cómo se dice?, stakeholders o de empresas tecnológicas se está reduciendo dramáticamente por la situación de la tecnología y del sector. Puede suceder que no haya músculo para abordar muchas al mismo tiempo. Y yo personalmente pienso, yo que he vivido todos los roadmaps de la fotovoltaica, pues el factor chino aquí también puede tener una situación relevante que va a suponer un antes y un después. Y a pesar de todos esos maravillosos mapas del NREL de fotovoltaica, pues uno sabe que todos los roadmaps de fotovoltaica hace 10 años de la Comisión Europea son papel mojado. Nada de lo que tecnológicamente iba a ser disruptivo lo fue, y al final fue el factor chino, fundamentalmente con la tecnología prácticamente existente, la que revolucionó el mercado. Aquí estamos un poquito en esa situación, es decir, que ahora mismo China es la que ha abierto el mercado, tenemos un montón de tenders, y puede suceder que la tecnología de sales, vista desde la visión asiática, pues tenga ahí también una mejora significativa que no somos capaces de ver desde este lado, ¿no? Muy bien, Manuel, pues muchas gracias. Ernesto creo que quiere añadir alguna cosa. Sí, yo simplemente quería, para finalizar, transmitir un par de mensajes. Uno que es, y que ya lo hemos hablado, que la termosolar es una tecnología despachable. Dos, yo creo que no se ha hablado, pero que creo que es muy importante, la creación de puestos de trabajo que lleva una planta termosolar. Tengan en cuenta que una planta de estas pues puede tener picos de 1.500 personas, incluso en los NORES incluso más, y puede crear una industria. Y el último mensaje, que yo creo que es muy importante, es que es una tecnología que se puede hibridar con otras tecnologías. De hecho, ahora mismo hay proyectos como es Midel 4 o Midel 5 que se está solicitando esa hibridación con PV. Entonces, esos mensajes sí que me gustaría dejarlos a la audiencia. Pues muchas gracias. Dado que hemos ido acotando el tiempo, si hay alguna pregunta que haya surgido, podríamos coger una pregunta más, y si no, pasamos al panel siguiente. Pues muchas gracias a todos y gracias en particular a los ponentes.